Momento de abrir la ventana al mundo. Deli. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con lo que decíamos en el inicio del informativo. Aumenta la tensión diplomática entre Argentina y Brasil tras lo que fue el cruce entre ambos mandatarios. Lo llamó Milei a Lula, lo acusó de ladrón. Hoy el ministro de Hacienda brasileño calificó de payaso a Javier Milei y cargó contra su política económica. El ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, calificó de payaso al presidente de Argentina, Milei, y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques de Milei a su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta, dijo Durigan en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco. El ministro abogó por no seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis. Brasil y Argentina se enfrascaron en una crisis diplomática tras las declaraciones de Milei contra Lula y la Corte Suprema de Brasil el sábado en Sao Paulo, donde participó en la ceremonia de proclamación de Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre. El líder argentino se refirió a Lula como presidiario y ladrón en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil. En su discurso, Milei también cuestionó la decisión de Moraes de negarle autorización para visitar al líder ultraderechista, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Y en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. Brasil respondió por la vía diplomática, llamó a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi. El canciller brasileño Mauro Vieira afirmó que las declaraciones de Milei fueron una provocación sin precedentes. El jefe de la diplomacia brasileña agregó: no nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales, ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil. Bueno, y desde la oposición en Argentina cuestionaron los dichos del presidente Javier Milei. El expresidente Alberto Fernández dijo que Milei fue a Brasil a gritar como un energúmeno, reclamando ver a un golpista preso. Yo fui a Coritiba reclamando la libertad de un inocente. Hoy, Lula es presidente de Brasil y Bolsonaro está preso por promover un golpe de Estado. Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón. El exministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Tayana, actual diputado nacional por el peronismo, presentó este lunes un proyecto de declaración en la Cámara Baja para repudiar las expresiones que el presidente Javier Milei pronunció contra su homólogo brasileño. Sus declaraciones dañan las relaciones bilaterales y la política exterior argentina por la manifiesta injerencia en asuntos internos de otro Estado, en violación de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, opinó Tayana a través de X. A través de su cuenta también de la red social X, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo: ayer vimos con vergüenza ajena al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional. El diputado Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, sector de Sergio Massa, por su parte, sostuvo que un presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial. El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, en tanto, calificó el comportamiento de Milei en Brasil como una total irresponsabilidad. El escritor y el exsecretario de Cultura de la Nación Argentina, Jorge Asís, también cuestionó los dichos del presidente en Brasil.
Bueno, sin duda es que es una crisis política diplomática que viven ambos países tras estas declaraciones de Javier Milei. Vamos a recibir ahora a Claudio Fantina, analista internacional, periodista aquí de la casa. Claudio, ¿cómo estás? Las muy buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal, Leo? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo deben de calificarse estas declaraciones de Javier Milei que no le hacen mal a Brasil? Lo que daña es a Argentina. Sí, gravísimamente. Yo creo que, y espero que así sea, una inmensa mayoría de argentinos sentimos vergüenza, ¿no? Sentimos necesidad, como decía el ex escritor y diplomático Jorge Asís, de pedirle disculpas a Brasil por este estropicio político, estropicio diplomático que acaba de cometer el presidente de la Argentina. Alguien que tiene, sin duda, Leo, alguna dificultad para encuadrar su rol, para entender cuáles son los límites que tiene como mandatario. ¿No? Yo no sé si está entendiendo Javier Milei lo que significa ser presidente en una democracia, lo que significa ser un mandatario, no un soberano. No es él el dueño del poder. El soberano, donde reside el poder, es el pueblo, es la sociedad, la que le confiere un mandato. Y de ese mandato él es un mandatario no de los que lo votaron, un mandatario de toda la sociedad, que tiene la obligación de representar a toda la sociedad. No sé si entiende que en un Estado de derecho él no tiene el atributo de representarse a sí mismo, de decir lo que le venga en gana, de actuar como considere él conveniente, ¿no? Y de expresar sus filias y sus fobias. No es ese el rol de un mandatario en una democracia. Una cosa muy distinta es cuestionar, incluso en duros términos, a un dictador, como por ejemplo en su momento Nicolás Maduro, o como por ejemplo Daniel Ortega, o Díaz Canel, o Raúl Castro. Otra cosa es referirse en términos insultantes e incluso groseros al presidente de una democracia, a alguien que representa a la sociedad que le confirió ese mandato. No da la impresión de que se dé cuenta de la gravedad de lo que dice y de lo que hace. Y en él es reiterado. Lo hizo en varios países y de manera recurrente en España contra el presidente español Pedro Sánchez. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo soy crítico de muchas cosas de Pedro Sánchez, pero objetivamente ir a España, estar en actos de la ultraderecha y desde esos escenarios insultar al presidente del gobierno español, que es una democracia, es un estropicio político y diplomático y una vergüenza para la Argentina. Lo mismo lo que ha hecho en Brasil. Y en los dos casos, por ejemplo, el diario británico The Guardian dice que, o insinúa que, Milei se comporta como un representante de Trump. Yo creo que más que comportarse como representante de Trump, actúa como alguien que quiere agradar a Trump y que hace el trabajo sucio, para decirlo de algún modo. En algún momento lo hacía el propio Trump, como por ejemplo cuando apoyando el Brexit viajó a Londres y en Heathrow, en el aeropuerto londinense, empezó a criticar a la entonces primer ministra, que era Theresa May, porque ella quería el soft Brexit, o sea, hacer una salida del Reino Unido tal cual se había votado bajo el gobierno de David Cameron, pero de forma armoniosa y en buena relación con la Unión Europea. Como Trump apoyaba el hard Brexit, ¿no? Fue y maltrató en territorio británico a la entonces primer ministra, pero después empezó a cuidarse un poco más.
de esas actitudes. Entonces, cada vez que está en un pico de tensión con algún líder, por caso, cuando estaba en picos de tensión con Pedro Sánchez, porque quería obligar a España a que duplique lo que aportaba del Producto Bruto en gasto militar, y Pedro Sánchez no le hacía caso y se indignaba a Donald Trump. Entonces viajaba Javier Milei y le lanzaba un bombardeo de insultos y de groserías al jefe del gobierno español. Ahora está en un pico de tensión con Brasil, al que le está bombardeando con aranceles, porque ha puesto todas sus fichas en las próximas elecciones en la candidatura de Flavio Bolsonaro. Entonces va Milei y lanza un bombardeo de insultos contra el presidente Lula. En esto, Leo, permitime que haga un pequeño contexto histórico. Eh, este problema empezó en los 90 con Chávez. Hugo Chávez fue el primero en meter sus narices en los escenarios electorales de países vecinos para apoyar al candidato que tenía cercanía con su posición política o ideológica. Esa mala costumbre se expandió. Incluso Lula supo meter sus narices en escenarios electorales vecinos. Y eso está mal, es incorrecto. Pero lo que hace Milei es lo mismo en un grado inmensamente más grave. Porque hasta Milei el error, la inconducta, era meterse en un escenario electoral ajeno para apoyar a un candidato de la cercanía política, hablando bien de ese candidato, elogiando su programa de gobierno, pero no atacando a los contendientes del candidato aliado. Lo que hace Milei es llevar al paroxismo eso que ya de por sí era grave, porque no va a elogiar al candidato de su cercanía política, sino a bombardear desde ese mismo país a los contendientes, que en el caso de Brasil es nada menos que el presidente de la nación. Y añade en ese bombardeo nada menos que a un miembro del Supremo Tribunal Federal, o sea, un juez supremo de Brasil como Alexandre de Moraes. Un verdadero estropicio diplomático de alguien que, por agradar a Trump, lo que hace es no entender cabalmente lo que significa la democracia. No es algo superfluo, no es una frivolidad la diplomacia. La diplomacia es un instrumento absolutamente necesario para mantener conjurado el caos, para proteger el orden en una región, en un escenario internacional, del caos que siempre es una acechanza. ¿No? Por eso no solo las democracias ven con estupor lo que hace el presidente argentino. Países como China, por ejemplo, que no es una democracia, pero es un país milenario que sabe que la diplomacia es un instrumento también milenario de una inmensa importancia. Claro. Entre otras cosas, por eso es tan grave lo que hizo el presidente argentino. Claro. Leo. Y si hablamos de consecuencias, ¿qué consecuencias para la Argentina pueden traer estos insultos del presidente? Yo creo que hasta el momento lo que hubo es la antesala de una crisis diplomática. Lo que hubo es un cortocircuito diplomático muy fuerte, pero que todavía no llegó a ser una crisis diplomática. Intentan devolver el golpe, no personalmente Lula, que se cuida, pero sí algunos ministros de Lula, uno que salió a decir que Milei es alguien que no está a la altura del cargo que ocupa, otro que salió a decir que Milei es un payaso, pero Lula no respondió nada, ¿no? En términos diplomáticos, un cortocircuito muy fuerte, pero todavía no es una crisis diplomática. Yo creo que tanto
el Palacio San Martín como el Palacio de Itamaraty, o sea, ambas cancillerías, van a tratar de evitar una crisis porque el vínculo económico entre Brasil y Argentina es muy fuerte. Por cierto, es mucho más importante para la Argentina que para Brasil, cosa que parece que el presidente no puede dilucidar cuando es tan obvio, tan evidente. Pero como fuere, es importante para los dos países, por lo tanto creo que tanto la Cancillería argentina como la de Brasil van a intentar que la sangre no llegue al río. El problema es que están en campaña electoral en Brasil y yo creo que si las encuestas muestran una subida fuerte de Flavio Bolsonaro, que por ahora está bastante por debajo, si tiene una subida fuerte, me parece que Milei se va a tentar con lanzar nuevos bombardeos. Ahora, si las próximas encuestas muestran que la diferencia a favor de Lula se consolida y que ya anuncia un resultado de manera definitiva, me parece que Milei va a empezar a bajar el tono porque va a empezar a ver que está invirtiendo en una derrota. Claro, lo nombraste al pasar, hablaste del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el viernes estuvo la cena de corresponsales que había sido cancelada el 26 de abril, si mal no recuerdo, por ese intento de magnicidio contra el presidente. Bueno, ocurrió el viernes y bromeó con la idea de presentarse a las elecciones en el 2028. Si te parece, vemos este siguiente tape y analizamos lo que quiso decir el presidente. Durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca que había sido suspendida tras el ataque en contra de él el pasado 26 de abril, el mandatario norteamericano hizo esa alusión y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. No, I won 3 times, did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we don't have to talk about it. You know, it's interesting, when you come back and you do a good job like we did, you don't care about it so much, but we do have to tighten up these elections because they really are Trump, de 80 años, no puede presentarse a las elecciones de 2028, ya que la Constitución de Estados Unidos limita a 2 los mandatos presidenciales y el republicano se encuentra en su segundo periodo después de haber gobernado entre 2017 y 2021. Durante la cena, el presidente tuvo que presenciar la entrega del premio Katharine Graham al coraje y la responsabilidad. El galardón fue otorgado al equipo del Wall Street Journal por su investigación sobre miles de documentos desclasificados relacionados con el caso Jeffrey Epstein. Al momento del anuncio, el mandatario sonrió mientras observaba a los periodistas acercarse al estrado para recibir el reconocimiento. Bueno, no puede hacerlo, la Constitución de Estados Unidos no se lo permite, pero ¿cómo interpretar esta broma de querer presentarse en 2028, Claudio? Yo creo, Leo, que en Estados Unidos los observadores políticos no tienen duda que estas bromas lo que van haciendo es empezar a abrir el camino hacia lo que va a buscar, una reelección que es anticonstitucional, o sea, va a romper la constitucionalidad si viola lo que establece la Constitución. Recordemos que el origen tiene que ver con el origen mismo de los Estados Unidos. Después de 2 mandatos seguidos, el primer presidente de los Estados Unidos, que además era un prócer viviente, era en gran medida el padre de la independencia, o sea, George Washington, fue aclamado para que vuelva a ser candidato para un tercer mandato y Washington respondió rechazando ese pedido con su célebre frase, ¿no? 3 mandatos es monarquía. ¿No? Entonces la idea de que más de 2 mandatos ya es monarquía, ya no es más democracia, es muy fuerte. Después no estuvo en la Constitución eso, era simplemente una costumbre, pero que se respetó absolutamente y recién se alteró a mediados del siglo XX, que vinieron los
casi 4 mandatos de Franklin Delano Roosevelt, pero eso fue por la excepcionalidad del momento y por la grandeza como estadista que caracterizaba a Franklin Roosevelt, ¿no? Que le tocó enfrentar la crisis de la década del 30, el crack de Wall Street y sus consecuencias nefastas, y le tocó enfrentar nada menos que a la Segunda Guerra Mundial. Luego de la excepcionalidad de Roosevelt, quedó establecido en la Constitución mediante una enmienda que un presidente puede solo tener 2 mandatos. Normalmente esos 2 mandatos han sido consecutivos. El de Trump es uno de los pocos que es no consecutivo. Él ya fue a una elección por la reelección y lo perdió, y se le permitió, bueno, que se presente nuevamente y esta vez sí vuelva a la presidencia. Lo que de ningún modo puede, según lo establecido por la Constitución, es ir por un nuevo mandato. Y con esta acumulación de chistes, porque él lo dice como si estuviera hablando en broma, nadie duda en el escenario político norteamericano que lo que está haciendo Trump es preparando el terreno para que, llegado el momento, anuncie que él quiere seguir siendo el habitante del despacho oval de la Casa Blanca. Bueno, se viene un tiempo difícil para la democracia norteamericana, que ya está viviendo un tiempo muy difícil con Donald Trump. Claudio, te agradecemos por este contacto, por este análisis, ¿eh? Ha sido un gusto, Leo. Te dejo un abrazo grande. Igualmente para ti, buena semana. Bueno, Claudio Fantini haciendo un análisis de Estados Unidos y lo que ha sucedido en las últimas horas entre Argentina y Brasil. ¿Qué va a seguir, no? Lindo para Uruguay la presidencia pro tempore del Mercosur. Bueno, sí. En este escenario, nosotros, ¿no? como que hemos quedado en el medio, ¿no? Como hemos quedado en el medio. Todo el mundo violín en Sí, bocha. Pero claro. digo, imagínese, en este momento hay que arreglar el tema de las cuotas de exportaciones, Sí. ¿no? Que hay que, hasta septiembre, usted que hizo un informe al respecto, hasta septiembre. No está fácil el panorama. No la tiene fácil llamando, ¿no? Para tratar de poner paños fríos. Gracias, Deli. Que pasen muy bien. Momento de hacer una nueva pausa. Pausa y venimos con más.